El primer rayo de sol se coló por la diminuta ventana del apartamento compartido de Isabela Isa Morales, una interna de 22 años en la bulliciosa ciudad. La luz pálida apenas alcanzaba a iluminar la cocina, un espacio apenas más grande que un armario, donde Isa se movía con una precisión casi coreografiada. No había el brillo de acero inoxidable o la madera pulida que se veían en las revistas de decoración. En su lugar, utensilios viejos y desgastados colgaban de un gancho, y una caja de cereales baratos ocupaba un lugar de honor junto a una tetera eléctrica abollada. Cada mañana, este era el campo de batalla de Isa, un lugar donde su disciplina se manifestaba en la preparación meticulosa de un desayuno nutritivo. A pesar de sus limitados recursos, cortaba la fruta con una delicadeza casi quirúrgica y medía el café instantáneo con la precisión de un químico, un reflejo de su mente analítica y su atención al detalle, incluso en lo más mundano. No era solo el café, era su manera de organizar sus pocos papeles en el pequeño escritorio de su habitación, la forma en que su ropa, modesta pero impecable, estaba siempre lista para la batalla diaria de la oficina. Era una danza silenciosa de eficiencia, una contradicción viviente con el lujo del imponente edificio de oficinas al que se dirigía. La vida de Isa era una suma de pequeñas victorias, una constante búsqueda de orden en el caos de la precariedad. Después de un desayuno rápido y solitario, Isa se puso su modesto pero inmaculado traje de pantalón, el único que poseía, y salió al torbellino de la ciudad. Las aceras ya estaban abarrotadas, un río de gente apresurada, cada uno con su propio destino. Isa, una figura pequeña y discreta en medio de la marea humana, se movía casi sin ser vista. Sus ojos, sin embargo, no estaban fijos en el suelo, escaneaban el entorno con una curiosidad insaciable. Observaba los detalles arquitectónicos de los edificios, los patrones del tráfico, las expresiones en los rostros de los transeúntes. Era como si su mente estuviera constantemente recopilando datos, analizando la compleja coreografía de la vida urbana. Esta capacidad de observación, esta tendencia a pasar desapercibida mientras absorbía cada detalle, era una parte intrínseca de su ser, una característica que la había acompañado desde la infancia. Era su manera de entender el mundo, sin la necesidad de interactuar, revelando su naturaleza introvertida y su hábito de ser una sombra silenciosa. Llegó al reluciente rascacielos de cristal y acero que albergaba a Tech Nova Solutions, una corporación tecnológica líder en el mercado. El vestíbulo era una oda al minimalismo moderno, con suelos de mármol pulido y una recepción futurista. Mientras Isa se dirigía hacia los ascensores, notó un ajetreo inusual cerca de la entrada de servicio. Un repartidor, con el uniforme de una conocida empresa de mensajería, luchaba con una pila de cajas inmensas, su rostro rojo por el esfuerzo. Una de las cajas superiores, etiquetada con la palabra «Documentos confidenciales», se tambaleaba peligrosamente. En un abrir y cerrar de ojos, la caja se deslizó, amenazando con estrellarse contra el suelo de mármol. El repartidor dejó escapar un grito ahogado. En ese instante, Isa, sin pensarlo dos veces, sin considerar su propia discreción habitual, reaccionó, con una agilidad sorprendente. Se lanzó hacia adelante, un destello de movimiento en el elegante vestíbulo. Sus manos se extendieron, y con un movimiento rápido y preciso, logró atrapar la caja justo antes de que el borde tocara el suelo. Los documentos en su interior, un conjunto de planos y contratos delicados, se salvaron de una destrucción segura. El repartidor, un hombre corpulento con barba, la miró con una gratitud abrumadora. «Oh, Dios mío, muchas gracias. Señorita, me ha salvado el trabajo. Eran importantes, muy importantes». Isa, con un ligero sonrojo en sus mejillas, solo asintió, su sonrisa un poco tímida. «De nada, me alegro de haber podido ayudar». No buscaba reconocimiento, solo había actuado por un instinto innato de ayudar. Con una última sonrisa, se apresuró hacia el ascensor, deseando desaparecer entre la multitud y retomar su rutina habitual. Este pequeño acto de bondad, este momento de salvar al gato, la definía una persona con un corazón noble, dispuesta a actuar cuando era necesario.
a pesar de su tendencia a pasar desapercibida. El ascensor llegó, abarrotado de ejecutivos y empleados que hablaban por teléfono o revisaban sus tabletas. Isa se apretó en un rincón, intentando ocupar el menor espacio posible. Sacó su propia tableta, una modelo sencilla y un poco antigua, y la encendió. No era para revisar correos o redes sociales. En la pantalla se vislumbraba una interfaz compleja, llena de líneas de código, gráficos de barras y proyecciones numéricas. Era un algoritmo de análisis de datos financieros que había estado desarrollando en su tiempo libre. Una pasión secreta que la consumía más allá de sus tareas como interna, más allá de los informes básicos y las tareas administrativas que le asignaban. Isa dedicaba horas a analizar las tendencias del mercado, a predecir movimientos de acciones, a desentrañar la lógica oculta detrás de los números. Su trabajo, meticuloso y exhaustivo, incluía una gráfica de proyecciones de mercado para un sector completamente diferente al de Tecnova, un proyecto personal que era su verdadero escape. En el reflejo pulido de la puerta del ascensor, un destello de la pantalla de Isa captó la atención del señor Alistair Finch. Finch, un financiero de alto nivel dentro de Tecnova, era conocido por su aguda inteligencia y su ambición fría. Era un hombre de unos 50 años, de cabello plateado impecablemente peinado y ojos azules que parecían calcularlo todo. Finch, que estaba revisando unos documentos, desvió su mirada hacia la pantalla de Isa. Sus ojos se entrecerraron. El nivel de detalle, la complejidad de los datos, la elegancia del algoritmo, era mucho más allá de lo que un interno común podría comprender, mucho menos crear una expresión de curiosidad, mezclada con una calculadora apreciación. Cruzó su rostro. Isa, absorta en sus números, no se percató de la mirada intensa que le dirigía Finch. Las puertas del ascensor se abrieron y ella se deslizó entre la multitud. Una sombra que se desvanecía en la inmensidad de la corporación. Llegó a su cubículo, un pequeño espacio en la vasta oficina de la planta baja, donde los internos se sentaban en hileras, realizando tareas repetitivas y monótonas. Su día transcurría entre la clasificación de documentos, la preparación de café y la organización de reuniones. Eran tareas que no requerían su intelecto, que no desafiaban su mente analítica. Isa las realizaba con eficiencia, pero sentía un vacío, una sensación de que su verdadero potencial estaba oculto, enterrado bajo una montaña de papeleo. Por la tarde, la oficina se agitó con la noticia de una reunión de emergencia del consejo directivo. El ambiente era tenso, cargado de rumores sobre una fallida fusión que la empresa había estado negociando durante meses. La fusión, un acuerdo multimillonario con una compañía rival, era la clave para el futuro de Tecnova Solutions, pero los rumores sugerían que el acuerdo estaba a punto de desmoronarse. Isa fue asignada a la reunión para tomar notas, una tarea que normalmente la mantendría en segundo plano. Invisible, se sentó en una silla en la parte trasera de la sala de conferencias, un cuaderno en su regazo, su pluma lista. La sala era impresionante, con una mesa de caoba maciza que ocupaba el centro, rodeada por sillas de cuero de alta gama. En la cabecera de la mesa se encontraba el señor Jonathan Vance, el CEO de Tecnova Solutions. Vance era un hombre de unos 50 y tantos años, con un traje impecable y una reputación de genio de los negocios, pero también de temperamento volátil y arrogancia desmedida. A su lado, su asistente, la señorita Sofía Márquez, una mujer eficiente y nerviosa que intentaba anticipar cada uno de sus movimientos. La reunión comenzó con la presentación de la propuesta de fusión, que rápidamente se desmoronó. Los números no cuadraban, las proyecciones eran pesimistas y los errores estratégicos eran evidentes. El rostro de Vance se puso rojo de ira. Golpeó la mesa con el puño, el sonido resonando en la sala. «Es inaceptable», rugió Vance, su voz cortando el aire como un látigo. «Esto es un desastre. ¿Quién está a cargo de esta debacle? Parece que estoy rodeado de mediocres, de gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Necesito mentes brillantes, no empleados que solo ocupan espacio». Sus ojos, llenos de furia, barrieron la sala, deteniéndose en cada rostro,
buscando un culpable, un chivo expiatorio. Luego, sus ojos se posaron en Isa, sentada en la parte trasera, con su cuaderno en el regazo, intentando pasar desapercibida. Con una crueldad helada, Vance la señaló con un dedo acusador. Ella, por ejemplo, su voz goteaba desprecio, completamente invisible. Lleva meses aquí y apenas sé que existe. ¿Qué valor aporta alguien así a una empresa? ¿Acaso cree que el café se prepara solo? Las palabras de Vance, pronunciadas con una voz tan fuerte que resonaron en cada rincón de la sala, no solo la humillaron públicamente, sino que amenazaron su beca, su futuro y, en última instancia, su dignidad. Isa sintió una punzada de dolor y vergüenza, una mezcla de impotencia y una furiosa determinación. Su rostro se ruborizó y sintió un nudo en la garganta. Era como si un escalpelo helado le hubiera abierto el pecho, exponiendo su vulnerabilidad al mundo. Quería gritar, quería llorar, quería desaparecer por completo. La reunión continuó en un torbellino de acusaciones y desesperación, pero Isa ya no escuchaba. Las palabras de Vance, completamente invisible, se habían grabado a fuego en su mente. Ella, la mujer que veía los patrones ocultos en los datos, que entendía la lógica detrás de los números, había sido reducida a la nada, a una sombra sin valor. La humillación la consumía, pero en el fondo de su mente, la humillación pública se transformó en una chispa de fuego, un recordatorio de la injusticia y de su propio potencial no reconocido. Su conflicto interno se debatía entre el miedo a la exposición y la urgente necesidad de demostrar su valía. Después de la reunión, Isa se retiró a una sala de descanso vacía. Sus manos temblaban, su corazón latía con furia. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo, aferrándose a su dignidad. Su primera reacción fue la de querer huir, desaparecer por completo de Teknova Solutions, de esta ciudad, de este fracaso. La idea de buscar otro empleo, de volver a Pittsburgh a empezar desde cero, se le presentó como la única vía de escape. Sin embargo, a medida que el ardor de la vergüenza disminuía, una resolución silenciosa comenzó a crecer en su interior. La frase completamente invisible resonaba en su mente, no como una condena, sino como un desafío. Ella no era invisible, era más inteligente, más perspicaz, más capaz de lo que nadie en esa sala de juntas podía imaginar, y no permitiría que las palabras de un hombre arrogante definieran su valor. No volvería a ser invisible. Esa misma noche, mientras la oficina se vaciaba, Isa se quedó hasta tarde. Las luces se atenuaron y el silencio se apoderó de los pasillos, un silencio que contrastaba con la tormenta que aún rugía en su interior, en un acto impulsivo y lleno de adrenalina, una decisión nacida de la humillación y el deseo de reivindicación. Isa se dirigió a su cubículo. Recordó que su superior le había dado las credenciales de acceso para una tarea específica que requería acceso a la base de datos segura. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, utilizó esas credenciales. No era una pirata informática, pero su mente analítica y su comprensión innata de los sistemas informáticos le permitieron ingeniárselas para entrar en la base de datos segura de la empresa. Más allá de lo que se le había autorizado para su tarea original, era un acto de desobediencia, de rebeldía, pero Isa sentía que no tenía otra opción. Necesitaba entender por qué la fusión había fracasado, por qué su futuro estaba en juego. Allí, en el corazón digital de Teknova, Isa descubrió los intrincados detalles de la fallida fusión. No solo encontró los números, sino también los informes internos, los correos electrónicos, los análisis de mercado, y lo que encontró la dejó helada. Había un patrón preocupante de decisiones cuestionables por parte del equipo del señor Vance, omisiones críticas en el análisis de riesgos, e incluso algunas estrategias que parecían diseñadas para beneficiar a ciertos intereses personales a expensas de la empresa. Este descubrimiento fue el punto de no retorno. Ahora Isa tenía información que nadie más en Teknova, excepto quizás unos pocos selectos, poseía. Su existencia discreta, su vida de invisible, se había transformado en una misión secreta. Ya no era solo una interna humillada,
era una portadora de la verdad, una guardiana de secretos que podían desmantelar imperios. La noche se cernía sobre la ciudad, pero en el interior de Teknova Solutions, una nueva fuerza, silenciosa pero poderosa, había despertado y el juego, para Isa, acababa de comenzar. La luz del amanecer se filtraba por las imponentes ventanas de la oficina del señor Jonathan Vance, revelando el desorden de una noche de furia y frustración. Papeles arrugados yacían esparcidos por el suelo, y el ordenador de su escritorio mostraba aún la presentación de fusión fallida. Una constante burla a su infalibilidad. Vance, a pesar de su reputación de genio de los negocios, se sentía acorralado. El fracaso de la fusión con Omnicorp no solo era un golpe a su ego, amenazaba la estabilidad de Teknova Solutions y, lo que era más importante para él, su posición como CEO. En su mente, el problema no era su estrategia, sino la incompetencia de su equipo, la mediocridad que lo rodeaba. Su arrogancia le impedía ver sus propios errores, proyectando su ira en los demás. Mientras tanto, en su diminuto apartamento, Isabela Isa Morales había pasado la noche en vela. El brillo de la pantalla de su tableta era el único testigo de su silenciosa rebelión. Había desentrañado los hilos de la fusión fallida, los números, las omisiones, las decisiones cuestionables, la indignación, la misma que había sentido al ser humillada. Se había transformado en una determinación fría y cortante. No era una venganza, sino una búsqueda de la verdad. Ella sabía lo que había ocurrido, y el conocimiento, un arma poderosa en sus manos, la empujaba a actuar. Su conflicto interno se debatía entre la prudencia y una incontrolable necesidad de exponer lo que había descubierto. La mañana siguiente, en Teknova Solutions era un hervidero de pánico. Los rumores del fracaso de la fusión se habían extendido como un virus, y los ejecutivos, con rostros pálidos y expresiones tensas, se movían como fantasmas por los pasillos. Una reunión de emergencia había sido convocada, y el ambiente en la sala de juntas era sofocante. Cargado de miedo y desesperación, el señor Jonathan Vance estaba en el centro de la sala, su rostro marcado por la falta de sueño y la frustración. Su asistente, Sofía Márquez, una mujer eficiente pero claramente abrumada, intentaba organizar los documentos mientras Vance despotricaba. «Es inaceptable», rugió Vance, golpeando la mesa. «Hemos perdido millones. Necesito soluciones, no excusas. Alguien tiene una idea, cualquier idea». Su voz, llena de desesperación, revelaba una grieta en su fachada de control, aunque rápidamente la enmascaraba con más ira. No esperaba nada, solo quería que alguien ofreciera una chatarra de esperanza. Isa, sentada en la parte trasera de la sala, su presencia casi imperceptible, sentía la ola de pánico de los ejecutivos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una necesidad imperiosa de actuar. Sabía que tenía la respuesta. La noche anterior había estado analizando los datos y había descubierto una estrategia alternativa, una ruta que nadie había considerado. Su plan no solo resolvería el problema de la fusión, sino que expondría la negligencia de Vance. El riesgo era inmenso, pero el impulso era más fuerte. De repente, impulsada por la indignación y la urgencia de la situación, Isa tomó una decisión. Con un movimiento rápido y discreto, sacó su tableta y la conectó al proyector de la sala. La pantalla de la sala de juntas, que antes mostraba gráficos fallidos, ahora se iluminó con una serie de diapositivas concisas y limpias. Su presentación era un resumen de su análisis, mostrando no solo los errores estratégicos de la fusión original, sino también proponiendo una solución alternativa e innovadora. Cada punto estaba respaldado por datos irrefutables, proyecciones lógicas y una comprensión profunda del mercado que nadie en la sala parecía poseer. Lo hizo con una lógica impecable, sin presumir, sino con la urgencia de alguien que había visto la verdad y no podía mantenerla en silencio. El silencio que siguió fue absoluto. Los ejecutivos, que antes estaban sumidos en el caos, se quedaron mudos, sus ojos fijos en la pantalla. El señor Jonathan Vance, que había estado a punto de explotar de furia, se quedó mudo de asombro y frustración. Había despreciado a Isa,
La había calificado de invisible, y ahora esa misma invisible le presentaba una solución que él no había podido concebir. Su ego, ya magullado, se retorció de rabia. La señorita Sofía Márquez, la asistente de Vance, también fue testigo. Su expresión, antes de pura desesperación, se transformó en una mezcla de incredulidad, luego en una incipiente esperanza, y finalmente, en asombro, había visto a Isa como una simple interna, pero ahora, en la pantalla, veía el trabajo de una mente brillante. Pero había otro testigo, el señor Alistair Finch, que se había mantenido en silencio, observando la escena con una sonrisa enigmática, una mezcla de reconocimiento y una calculadora apreciación de su potencial. Él ya había vislumbrado el talento de Isa en el ascensor, y ahora esa intuición se confirmaba. La situación era perfecta para sus propios fines. El silencio se rompió por la voz de Vance, teñida de una furia gélida. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién ha autorizado esta insolencia? Usted, señorita Morales, esto es inaceptable, es una falta de respeto total. ¿Cree que puede venir aquí y desafiar a la dirección con sus tonterías de interna? Vance se levantó de un salto, su rostro rojo de ira, y se acercó a Isa. «Salga de mi sala y no vuelva. ¿Está despedida?» El corazón de Isa se encogió, pero se mantuvo firme. Había anticipado esta reacción. Sabía que su acto de audacia tenía un precio. Sin embargo, antes de que Vance pudiera seguir, el señor Alistair Finch intervino. Su voz, tranquila y serena, cortó la tensión en la sala. «Un momento, Jonathan». Vance se giró, furioso. «¿Qué quiere, Alistair? ¿Acaso está de su lado?» Finch sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo estoy señalando la audacia y la inteligencia. La propuesta de la señorita Morales, aunque presentada de una manera poco convencional, es, sin embargo, brillante. Ha identificado los puntos débiles de nuestra estrategia y ha propuesto una solución que, debo admitir, es mucho más sólida que cualquier cosa que hayamos discutido hasta ahora». Se giró hacia la Junta, su voz adquiriendo un tono persuasivo. «No podemos permitirnos el lujo de descartar ideas solo por su origen. La perspectiva fresca de la señorita Morales podría ser justo lo que necesitamos para salvar esta fusión. Jonathan, ¿o prefiere que perdamos miles de millones solo por orgullo?» Las palabras de Finch eran un golpe directo al ego de Vance, una estrategia sutil para socavar su autoridad ante el resto de la Junta. La invisibilidad de Isa se convertía en un arma contra el CEO, una prueba de su ceguera y su incapacidad para reconocer el talento. Los miembros de la Junta, visiblemente nerviosos por el colapso de la fusión, comenzaron a susurrar, sus miradas divididas entre Vance y Finch. La audacia de Isa, respaldada por la astucia de Finch, había abierto una grieta en el control de Vance. Dice que Vance, humillado, intentó recuperar el control. «Esto es un circo. Una interna no puede dirigir una fusión multimillonaria. Es una locura». Finch se encogió de hombros. Su sonrisa se amplió. «Quizás, Jonathan, pero si la alternativa es el fracaso total, ¿qué tenemos que perder? A veces, la solución más inesperada viene del lugar más inesperado. Sugiero que, al menos, le demos una oportunidad». Los miembros de la Junta, presionados por la inminente catástrofe financiera, comenzaron a asentir. No confiaban del todo en Isa, pero la lógica de Finch era innegable. La fusión estaba a punto de desmoronarse, y cualquier idea, por descabellada que pareciera, era mejor que nada. Vance, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos, se vio obligado a ceder. Su rostro estaba rojo de furia, su boca apretada en una línea fina. «Bien, una oportunidad, pero si fracasa, la responsabilidad será suya, Finch. Y la señorita Morales, bueno, no habrá lugar para ella en Tecnova». La confrontación había terminado. Por ahora, Isa no había buscado el reconocimiento, pero su talento había sido expuesto, y con él, el resentimiento de Vance y el interés de Finch. La balanza del poder en Tecnova
había comenzado a inclinarse. Después de la reunión, Sofía, la asistente de Vance, se acercó a Isa con una expresión de admiración y un ligero temor en sus ojos. «No puedo creer lo que hiciste. Isa, fue increíble. Nunca he visto a nadie desafiar a Vance así». Isa asintió, su corazón aún latiendo con fuerza. Tenía que hacerlo. Sofía sabía que tenía la respuesta. Sofía asintió, pero luego su expresión se volvió sombría. «Ten cuidado, Isa. Vance no te perdonará esto. Y Finch, él siempre juega para sí mismo». Isa sabía que Sofía tenía razón. Finch no era su salvador. Era un estratega, pero por primera vez, Isa sintió una punzada de esperanza. Había sido invisible durante tanto tiempo, pero ahora su talento había sido reconocido. Había encendido una chispa en la oscuridad, y esa chispa, aunque peligrosa, era también su oportunidad. El ambiente en la oficina era ahora una mezcla de asombro y especulación. Los internos, que antes apenas la notaban, ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Isa había pasado de ser la invisible a la desconocida que desafió al CEO. Su mundo había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Ya no podía esconderse. Ya no quería esconderse. La confrontación había revelado su talento. Y la revelación había puesto a los jugadores en su lugar. Isa, la genio emergente. Vance, el CEO herido y vengativo. Y Finch, el estratega que veía el potencial en el caos. El escenario estaba listo para la prueba definitiva. Isa, la chica que nadie había visto, estaba a punto de demostrar que su invisibilidad era, en realidad, su mayor ventaja, porque mientras todos la ignoraban, ella había estado observando, analizando, preparándose para el momento en que su voz, por fin, sería escuchada, y ese momento, parecía, estaba a la vuelta de la esquina. La fusión pendía de un hilo, y ahora, el destino de Teknova Solutions y el de la propia Isa estaba en sus manos. La mañana siguiente a la explosiva reunión del consejo directivo, la atmósfera en Teknova Solutions era tan densa como el aire antes de una tormenta. Los murmullos se extendían por los pasillos, las miradas furtivas seguían a Isa, y el nombre del señor Jonathan Vance era pronunciado con una mezcla de temor y resentimiento. Vance, desde la oscuridad de su oficina de la esquina, era un volcán a punto de entrar en erupción, su ira contenida amenazando con arrasar a cualquiera que se cruzara en su camino. Su ego, magullado y herido, no podía concebir que una simple interna lo hubiera desafiado. Isabela Isa Morales, sin embargo, sentía una extraña calma en medio del caos. La humillación pública había encendido una llama en su interior, una resolución silenciosa pero inquebrantable. Había pasado gran parte de la noche anterior afinando su análisis de la fusión, puliendo cada dato, anticipando cada objeción. La adrenalina de su acto de rebeldía aún corría por sus venas, pero ahora estaba mezclada con una determinación fría. No era venganza, sino una búsqueda de la justicia, de la verdad. Ella sabía que Teknova estaba al borde del abismo y sentía una responsabilidad, una urgencia de salvarla. A primera hora, una reunión de emergencia fue convocada de nuevo. Los ejecutivos se congregaron en la sala de juntas. Sus rostros reflejaban el pánico y la desesperación. El fracaso de la fusión con Omnicorp pendía sobre ellos como una espada de Damocles. El señor Jonathan Vance, con los brazos cruzados y una expresión de pura furia, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos inyectados en sangre delataban su tormento. Sofía Márquez, su asistente, se movía a su alrededor con una eficiencia frenética, intentando anticipar cada una de sus necesidades, pero visiblemente abrumada por la situación. «Necesito una solución», gritó Vance, golpeando la mesa, el sonido reverberando en la sala. «Ahora mismo, ¿alguien tiene una estrategia? ¿Alguna idea que no sea una completa tontería?» Su tono era de desesperación, pero también de desafío, como si esperara que nadie tuviera una respuesta. En ese momento de caos y desesperación, Isa, que había entrado sigilosamente en la sala de juntas, se atrevió a actuar.
Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. La pantalla principal de la sala de juntas mostraba un gráfico erróneo de la fusión original, un testimonio de su fracaso. Con un movimiento rápido y decisivo, Isa deslizó su tableta, que había preparado meticulosamente, y con un solo clic la conectó al proyector. La pantalla se iluminó con una nueva presentación. No eran gráficos complejos ni tablas densas, sino una serie de diapositivas concisas y limpias, cada una con una pregunta clave y una respuesta respaldada por datos. La primera diapositiva decía, Análisis crítico de la fusión Omnicorp, ¿dónde fallamos? Y debajo, en negrita, subestimación del riesgo regulatorio y sobrevaloración de las sinergias operativas. Era una declaración audaz, directa al corazón del problema. Isa se adelantó, sus movimientos fluidos, su voz, aunque suave, llena de una convicción inquebrantable. Hemos identificado los puntos de falla críticos en la estrategia original de la fusión. Nuestro análisis revela que la subestimación del riesgo regulatorio y la sobrevaloración de las sinergias operativas fueron los principales obstáculos. Luego, pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba un gráfico claro de las proyecciones financieras que habían sido ignoradas. Nuestras proyecciones alternativas muestran que una renegociación, centrada en la desinversión de activos redundantes y la optimización de la cadena de suministro, no solo salvaría la fusión, sino que generaría un valor superior a largo plazo. Su presentación era impecable, lógica y sin presunción. No se trataba de alardear de su intelecto, sino de la urgencia de alguien que había visto la verdad y que sentía la necesidad imperiosa de compartirla. Mientras hablaba, sus ojos se movían por la sala, notando las reacciones de los ejecutivos. El señor Jonathan Vance, que había estado a punto de interrumpirla, se quedó mudo de asombro y frustración. Sus ojos, fijos en la pantalla, no podían creer lo que veían. Los datos eran irrefutables, la lógica, impecable, la misma invisible que había despreciado. Le estaba presentando una solución que él, con todo su poder y experiencia, no había logrado concebir. Una furia gélida comenzó a recorrerlo, pero su mente calculadora le decía que no podía desestimar lo que ella mostraba. No en este momento. La señorita Sofía Márquez, la asistente de Vance, se quedó boquiabierta. Su expresión, que antes era de incredulidad, ahora se había transformado en una mezcla de alivio y asombro. Había visto el potencial de Isa, pero esto era un nivel completamente diferente. Era un momento de revelación para ella, el reconocimiento de que había subestimado gravemente a la joven interna. Pero el testigo más significativo fue el señor Alistair Finch. Él ya había vislumbrado el talento de Isa en el ascensor, y ahora, cada palabra que ella pronunciaba era una confirmación de su potencial. Una sonrisa enigmática se extendió por su rostro, una mezcla de reconocimiento y una calculadora apreciación de la oportunidad que se le presentaba. Isa no lo sabía, pero Finch ya estaba tejiendo un plan en su mente, un plan que la involucraba a ella y que podría alterar el equilibrio de poder en Tecnova. Cuando Isa terminó su concisa presentación, el silencio en la sala fue absoluto. Luego, Vance, con su ego magullado y su voz cargada de veneno, intentó desestimarla. «Esto es absurdo», rugió Vance, golpeando la mesa, el sonido reverberando. Una interna no tiene la autoridad ni la experiencia para presentar una estrategia tan compleja. Esto es una insolencia, un intento de robar el protagonismo. Es usted una irrespetuosa, señorita Morales, y por supuesto, una presuntuosa. Fuera de mi sala, fuera de esta empresa. El corazón de Isa se encogió, pero se mantuvo firme. Con la barbilla en alto, había anticipado esta reacción, sabía que Vance no toleraría que lo desafiaran. Sin embargo, antes de que los guardias de seguridad, alertados por el grito de Vance, pudieran actuar, el señor Alistair Finch intervino. Su voz, tranquila y serena, cortó el aire como un bisturí. «Un momento», Jonathan, dijo Finch, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No podemos permitirnos el lujo de descartar ideas solo por su origen.
La señorita Morales ha presentado un análisis impecable, una solución que, debo admitir, es mucho más sólida que cualquier cosa que hayamos discutido hasta ahora. Se giró hacia la junta directiva, sus ojos brillantes con astucia, o ¿acaso preferimos perder miles de millones solo por orgullo? Las palabras de Finch eran un golpe directo al ego de Vance, una estrategia sutil para socavar su autoridad ante el resto de la junta. La invisibilidad de Isa se convertía en un arma sutil contra el CEO, una prueba de su ceguera y su incapacidad para reconocer el talento. Los miembros de la junta, visiblemente nerviosos por el inminente colapso de la fusión, comenzaron a susurrar, sus miradas divididas entre Vance y Finch. La audacia de Isa, respaldada por la astucia de Finch, había abierto una grieta en el control de Vance. Vance, humillado y furioso, intentó recuperar el control. Esto es un circo. Una interna no puede dirigir una fusión multimillonaria. Es una locura. Finch se encogió de hombros. Su sonrisa se amplió. Quizás, Jonathan, pero si la alternativa es el fracaso total, ¿qué tenemos que perder? A veces, la solución más inesperada viene del lugar más inesperado. Sugiero que, al menos, le demos una oportunidad. Los miembros de la Junta, presionados por la inminente catástrofe financiera, comenzaron a asentir. No confiaban del todo en Isa, pero la lógica de Finch era innegable. La fusión estaba a punto de desmoronarse, y cualquier idea, por descabellada que pareciera, era mejor que nada. Además, la reputación de Finch como un hombre de negocios implacable, pero con un instinto certero, pesaba en la decisión. Vance, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos, se vio obligado a ceder. Su rostro estaba rojo de furia, su boca apretada en una línea fina. Bien, una oportunidad, pero si fracasa, la responsabilidad será suya, Finch. Y la señorita Morales, bueno, no habrá lugar para ella en Tecnova. La confrontación había terminado. Por ahora, Isa no había buscado el reconocimiento, pero su talento había sido expuesto, y con él, el resentimiento de Vance y el interés de Finch. La balanza del poder en Tecnova había comenzado a inclinarse. Después de la reunión, Sofía, la asistente de Vance, se acercó a Isa, con una expresión de asombro y un ligero temor en sus ojos. No puedo creer lo que hiciste. Isa, fue increíble. Nunca he visto a nadie desafiar a Vance así. Isa asintió, su corazón aún latiendo con fuerza. Tenía que hacerlo. Sofía sabía que tenía la respuesta. Sofía asintió, pero luego su expresión se volvió sombría. Ten cuidado, Isa. Vance no te perdonará esto. Y Finch, él siempre juega para sí mismo. Isa sabía que Sofía tenía razón. Finch no era su salvador. Era un estratega, pero por primera vez, Isa sintió una punzada de esperanza. Había sido invisible durante tanto tiempo, pero ahora su talento había sido reconocido. Había encendido una chispa en la oscuridad, y esa chispa, aunque peligrosa, era también su oportunidad. El ambiente en la oficina era ahora una mezcla de asombro y especulación. Los internos, que antes apenas la notaban, ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Isa había pasado de ser la invisible a la desconocida que desafió al CEO. Su mundo había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Ya no podía esconderse, ya no quería esconderse. La confrontación había revelado su talento, y la revelación había puesto a los jugadores en su lugar. Isa, la genio emergente, Vance, el CEO herido y vengativo, y Finch, el estratega que veía el potencial en el caos. El escenario estaba listo para la prueba definitiva. Isa, la chica que nadie había visto, estaba a punto de demostrar que su invisibilidad era, en realidad, su mayor ventaja, porque mientras todos la ignoraban, ella había estado observando, analizando, preparándose para el momento en que su voz, por fin, sería escuchada. Y ese momento, parecía, estaba a la vuelta de la esquina. La fusión pendía de un hilo, y ahora, el destino de Tecnova Solutions y el de la propia Isa estaba en sus manos. La imponente sala de juntas,
bañada por la fría luz artificial de los paneles LED. Se había transformado en el arena simbólica de la redención de Isa. No era simplemente un espacio para la deliberación, era el mismo lugar donde, días atrás, la voz tronante del señor Jonathan Vance la había declarado invisible, una sombra sin valor. Ahora, este santuario del poder corporativo se erigía como el escenario de su prueba más grande, un lugar donde su ingenio sería sopesado contra el escepticismo y la malevolencia. La atmósfera estaba cargada, no solo con la inminente decisión de la fusión, sino con el peso de la historia personal de Isa. El señor Jonathan Vance, sentado en la cabecera de la mesa, exudaba una furia contenida que apenas lograba disimular bajo una máscara de falsa serenidad. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora brillaban con una mezcla de resentimiento y una ansiedad apenas disimulada. El fracaso de la fusión era un golpe directo a su legado, y la idea de que una interna pudiera salvarla, y con ello exponer sus propios errores, era una píldora amarga de tragar. Vance no iba a facilitarle las cosas a Isa. Su orgullo y su carrera estaban en juego. Frente a él, el señor Alistair Finch se reclinaba en su silla, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Sus ojos, agudos y calculadores, observaban a Isa con una mezcla de genuina curiosidad y una anticipación maquiavélica. Para Finch, Isa no era solo una promesa, era una pieza clave en su propio juego de poder dentro de Tecnova. La había apoyado, sí, pero no por altruismo, sino por la oportunidad que presentaba para sus propios fines. Su interés era puramente estratégico, una inversión en un talento que podía derribar a su rival. Vance, la doctora Amelia Harrison, una influyente miembro de la Junta y una voz respetada en el mundo de las finanzas, observaba la escena con una atención minuciosa. Harrison, conocida por su imparcialidad y su mente analítica, había estado inicialmente escéptica sobre la propuesta de darle una oportunidad a Isa, pero la lógica innegable de Finch y la desesperación de la situación la habían convencido. Sería el observador más neutral en la sala. Y su juicio, el más importante, la junta directiva, presionada por la inminente catástrofe financiera, se había visto obligada a aceptar una prueba. Isa debería presentar una estrategia de fusión completa en la misma sala de juntas, un plan que pudiera salvar el acuerdo multimillonario. El plazo era brutal, solo 48 horas. La empresa Omnicorp, la compañía con la que se fusionarían, había puesto un ultimátum. El tiempo se agotaba, aumentando la tensión y la urgencia de la tarea de Isa. Isa, con el peso del destino de la fusión sobre sus hombros, se había sumergido en un torbellino de datos y estrategias. La biblioteca de la oficina se había convertido en su refugio, un lugar donde pasaba día y noche, rodeada de documentos, pantallas y tazas de café vacías. La presión era inmensa, pero también sentía una extraña libertad. Había sido invisible durante tanto tiempo que no tenía nada que perder. Esta era su oportunidad para demostrar su valía, para ser vista, no por la humillación, sino por su intelecto. Alistair Finch había prometido su apoyo y al principio, Isa se había sentido aliviada. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que este apoyo era puramente estratégico y superficial. Finch le había proporcionado acceso a algunos recursos adicionales y le había dado algunos consejos generales, pero nunca se sentó con ella para revisar su trabajo o para ofrecer una ayuda sustancial. Parecía más interesado en observar su progreso desde la distancia, calculando sus movimientos, esperando el momento adecuado para intervenir o para verla fallar si eso beneficiaba sus planes. Isa comprendió que, en el juego de Finch, ella era solo una pieza, no una aliada en el sentido más puro. La señorita Sofía Márquez, la asistente de Vance, inicialmente le había ofrecido ayuda. Isa, sé que esto es mucho. Si necesitas algo, cualquier cosa, había dicho Sofía, con una expresión de genuina compasión, pero luego su mirada se desvió nerviosamente hacia la oficina de Vance. Aunque no puedo involucrarme demasiado. Ya sabes cómo es el señor Vance. Y así, Sofía se había retirado.
no por falta de voluntad, sino por miedo a las represalias. Isa comprendió, en este juego de poder, la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Isa se enfrentaba a la tarea sola. Las noches eran largas. El café, su único compañero, se sumergía en hojas de cálculo, en informes de mercado, en la intrincada telaraña de datos financieros. Cada número era un rompecabezas, cada proyección, un desafío. Su mente analítica trabajaba sin descanso, desentrañando patrones ocultos, identificando oportunidades que otros habían pasado por alto. La soledad era abrumadora a veces, pero también era un catalizador para su concentración. El señor Vance, por su parte, no se había quedado de brazos cruzados. Su rencor era palpable, y su arrogancia lo impulsaba a sabotear a Isa de todas las formas posibles. Le asignaba tareas adicionales sin importancia que consumían su tiempo, como la reorganización de archivos obsoletos o la digitalización de documentos antiguos, su acceso a ciertas bases de datos, que antes le había sido permitido. Ahora era intermitente, supuestamente debido a problemas técnicos. Algunos de sus colegas, bajo la influencia de Vance, la ignoraban o le daban información errónea. Era una guerra de desgaste, una táctica para desmoralizarla y hacerla fracasar. Un día, mientras Isa trabajaba en la biblioteca, la conexión a la base de datos central se cortó por completo. Un mensaje de error apareció en su pantalla. Acceso denegado. Contacte al administrador. Isa sabía que esto no era una coincidencia. Su mente analítica conectó los puntos. Vance estaba detrás de esto. La frustración la invadió, pero rápidamente se transformó en determinación. Utilizando su ingenio y su conocimiento profundo de los sistemas informáticos, Isa recordó un servidor secundario, menos seguro, que había descubierto durante sus investigaciones nocturnas. Era una puerta trasera que pocos conocían. Con una serie de comandos complejos y un poco de suerte, logró acceder a la información que necesitaba, sorteando las barreras que Vance había levantado. No era una solución permanente, pero le daba el acceso que necesitaba. La presión era inmensa. Los miembros de la Junta, conscientes del ultimátum de Omnicorp, la presionaban con llamadas y correos electrónicos. Cada pregunta era una aguja clavada en su piel. Cada consulta, un recordatorio del tiempo que se agotaba. Pero Isa, con su determinación férrea, utilizaba cada obstáculo como una oportunidad para demostrar su ingenio. El tiempo se había convertido en su enemigo más implacable. El tic-tac constante, una melodía de angustia que se colaba en sus pensamientos. En el fondo de su mente, el eco de las palabras de Vance resonaba completamente invisible. Esa humillación se había transformado en su mayor motivación. Ya no se trataba solo de salvar la fusión, se trataba de reivindicarse a sí misma, de demostrar que el valor no siempre se encuentra en los focos de atención, sino a veces en las sombras, en la persistencia silenciosa y en la inteligencia no reconocida. La noche antes de la presentación, Isa apenas durmió. Su pequeño apartamento estaba lleno de papeles, gráficos y cálculos. Cada centímetro cuadrado era un mapa de su estrategia. Había anticipado cada posible objeción de Vance, cada ataque de Finch, cada pregunta de la Junta. Había preparado respuestas, contramedidas, datos de respaldo. Su presentación no sería solo un conjunto de números, sería una demostración de su intelecto, de su tenacidad. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Isa se puso su único traje impecable. Miró su reflejo en el espejo. No veía a la interna invisible que había entrado en Teknova Solutions meses atrás. Veía a una mujer cansada, sí, pero con ojos que brillaban con una luz de determinación y confianza. Estaba sola en esta batalla, pero no se sentía sola. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de su propia convicción. La prueba estaba a punto de comenzar, y ella que estaba lista para enfrentarla, para demostrar que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que nadie espera. La prueba definitiva no era solo un examen de su capacidad, era un rito de iniciación, una oportunidad para transformar la humillación en triunfo. El reloj seguía marcando el tiempo, pero Isa ya no lo escuchaba como una amenaza, sino como el ritmo de su propia victoria inminente. La sala de juntas
estaba sumida en un silencio tenso, casi reverente, mientras Isabela Morales, la misma joven que días atrás había sido declarada invisible, se preparaba para su presentación. No había rastro de la interna nerviosa que solía tomar notas en la parte de atrás. En su lugar, se erigía una figura de calma y determinación. Su modesto traje, contrastando con el lujo ostentoso del mobiliario, los focos de la sala, antes implacables en su iluminación, ahora parecían suavizarse, como si el ambiente mismo se rindiera a la expectación. El señor Jonathan Vance, en la cabecera de la mesa, se reclinaba en su silla, su rostro una máscara de desdén, su mandíbula estaba apretada, sus ojos, fríos y calculadores, seguían cada movimiento de Isa. Creía que la vería tropezar, que confirmaría su propia superioridad. A su lado, el señor Alistair Finch mantenía su enigmática sonrisa, sus ojos observando no solo a Isa, sino también las reacciones de la junta. Era un ajedrecista esperando su movimiento, listo para capitalizar cualquier oportunidad. Amelia Harrison, por su parte, se sentaba erguida, su mirada analítica fija en Isa, una promesa de imparcialidad en un mar de prejuicios. Isa se paró frente a la pantalla gigante, sus manos firmes en el control remoto. No hubo preámbulos grandilocuentes. Su presentación no comenzó con palabras vacías ni promesas infladas, sino con una serie de diapositivas limpias y directas, cada una un golpe certero de datos irrefutables. La primera imagen proyectada fue un gráfico comparativo del crecimiento de la empresa Omnicorp bajo la estrategia de fusión de Vance frente a la proyección con la nueva propuesta de Isa. La diferencia era abismal, un testimonio silencioso de la miopía de la estrategia original. Cada gráfico, cada proyección, estaba meticulosamente investigado. No eran números aleatorios, sino el resultado de horas incontables de análisis, de una comprensión profunda de las tendencias del mercado que había eludido al equipo de Vance. Isa no habló con elocuencia teatral, sino con la voz tranquila de la lógica inquebrantable. Nuestro análisis inicial sobreestimó las sinergias operativas en un 15% y subestimó los riesgos regulatorios en un 20%, explicó Isa. Señalando un gráfico que detallaba los errores de cálculo, su tono era sereno, pero las palabras resonaron como un trueno en la sala. A medida que avanzaba, Isa no solo presentó un plan de fusión viable, sino que también reveló los puntos débiles y las omisiones del análisis original, señalando de forma implícita los errores de Vance. Proyectó correos electrónicos internos, gráficos ocultos y notas de reuniones que mostraban las advertencias ignoradas, las oportunidades perdidas, las decisiones cuestionables que habían llevado a la fusión al borde del colapso. Era una disección forense, un desmantelamiento gradual de la narrativa de Vance, pero presentada con la frialdad de los números, sin pizca de emoción personal. El rostro de Vance se volvió rojo, luego pálido, sus manos apretaban los reposabrazos de su silla. Finch, por el contrario, sonreía un poco más, complacido con cada revelación de Isa. Cuando Isa llegó a la diapositiva crucial, la que revelaba la estrategia alternativa que salvaría la fusión, un punto de inflexión en su presentación, el señor Vance interrumpió con una objeción furiosa. «Esto es una patraña», rugió Vance, levantándose abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo pulido. «Estos datos están manipulados. Esta interna está intentando engañarnos. Es una conspiración para desacreditarme. No tiene la experiencia ni el conocimiento para hacer estas afirmaciones. Todo es una invención». Su voz, llena de una mezcla de furia y desesperación, intentó desacreditarla, reducirla de nuevo a la invisible. Parecía que todo estaba perdido, que la presentación de Isa sería desestimada por el mero peso de la autoridad de Vance. Los miembros de la Junta, que habían estado asintiendo en silencio, ahora se miraban entre sí, incómodos, susurrando, la duda volviendo a cernirse sobre ellos. La estrategia de Vance era simple sembrar la confusión y la desconfianza. Fue el momento de contener la respiración. La sala se sumió en un silencio tenso, roto solo por la respiración agitada de Vance.
La mirada de todos se posó en Isa, esperando su reacción. ¿Se desmoronaría bajo la presión? ¿Se retractaría? Pero Isa, con una calma sorprendente que contrastaba con la furia de Vance, anticipó su ataque. Su mente analítica, que había estado calculando cada escenario, había previsto esta interrupción. En lugar de responder con palabras, deslizó su dedo por la tableta y proyectó una nueva diapositiva. No era una diapositiva cualquiera, era una prueba irrefutable, un as bajo la manga. La pantalla se iluminó con una hoja de cálculo oculta, una tabla de datos financieros que mostraba transacciones no registradas, inversiones en empresas fantasma y un flujo de dinero inexplicable que se desviaba a cuentas offshore. Junto a ella, un correo electrónico revelador de un consultor externo a Vance, advirtiéndole sobre estos riesgos. Un correo que Vance había ignorado y ocultado. La evidencia era clara, contundente, y exponía no solo la negligencia de Vance, sino también un posible acto de corrupción. Estos son los datos que su equipo omitió en el análisis inicial. Señor Vance, dijo Isa, su voz ahora con un matiz de acero, y este correo electrónico, fechado 2 meses antes de la propuesta de fusión, demuestra que usted fue informado de estos riesgos y decidió ignorarlos. Esto no es una conspiración, esto es negligencia grave y, potencialmente, fraude. El silencio que cayó en la sala fue absoluto, ensordecedor. Los rostros de los miembros de la Junta, antes escépticos, se transformaron en asombro y luego en una indignación creciente. La doctora Amelia Harrison, que había mantenido su postura neutral, se inclinó hacia adelante, sus ojos abiertos de par en par. Luego, lentamente, su boca se curvó en una sonrisa de aprobación y asintió, un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Sofía Márquez, la asistente de Vance, se quedó boquiabierta. Sus ojos, antes llenos de asombro, ahora brillaban con una mezcla de shock, admiración y una punzada de alivio. Había creído en Vance, había sido leal a él, por miedo, pero ahora veía la verdadera cara de su jefe. La audacia de Isa la había liberado, aunque fuera de forma silenciosa. El señor Jonathan Vance, humillado hasta la médula, se quedó sin palabras. Su rostro era una máscara de furia y derrota. Había sido desenmascarado. Su reputación, hecha trizas, intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se sentó pesadamente en su silla, su mirada fija en el suelo, derrotado. Entonces, un sonido comenzó a emerger en la sala. Un sonido tenue al principio, luego más fuerte, más resonante. El doctor Harrison fue el primero en aplaudir. Un aplauso lento y deliberado que resonó en el silencio. Luego, otros miembros de la Junta se unieron, uno por uno, hasta que la sala estalló en aplausos unánimes. No eran aplausos por la astucia política, sino por la verdad revelada, por el ingenio que había salvado a la empresa de una ruina segura. Isa, la invisible, se levantó, sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción, alivio y una punzada de triunfo. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y humillaciones, pero en ese momento, bajo la luz de los aplausos y las miradas de admiración, Isa sintió que cada sacrificio había valido la pena. Su talento había sido vindicado, su perseverancia recompensada. La mujer que había sido desestimada como una sombra se había alzado como la luz que había salvado a Technova Solutions. La sala de juntas, que había sido un escenario de humillación y desesperación, se había transformado en un lugar de catarsis y triunfo. La verdad había prevalecido sobre la arrogancia, y el talento, por fin, había sido reconocido. La invisible se había convertido en la visión, la salvadora, y su victoria en la vindicación de todos aquellos que alguna vez fueron subestimados. La luz de la mañana siguiente se filtraba por las ventanas de la oficina del señor Jonathan Vance, pero ya no iluminaba su reino. En su lugar, el espacio se sentía vacío, desolado, un reflejo de su abrupta caída. El eco de los aplausos que habían resonado por Isa aún vibraba en los pasillos de Technova Solutions.
transformando el ambiente de un tenso campo de batalla a uno de alivio y esperanza. La noticia de la presentación de Isa se había extendido como un reguero de pólvora por toda la corporación. Los murmullos de asombro y admiración habían reemplazado a los de miedo y desesperación. La figura de Vance, antes inexpugnable, se había desmoronado bajo el peso de su propia arrogancia y negligencia. A primera hora de la mañana, se celebró una reunión de emergencia de la junta directiva, a la que Vance fue convocado. El doctor Amelia Harrison, con su rostro severo y su mirada penetrante, presidió la reunión. Los informes de Isa, las pruebas irrefutables de las omisiones y las decisiones cuestionables de Vance se habían distribuido entre los miembros de la junta. La magnitud de su negligencia y la posibilidad de un fraude era innegable. La moción de censura fue unánime. Vance, con su rostro pálido y sus hombros caídos, no ofreció resistencia. Su orgullo, antes su armadura, ahora era su carga más pesada. La Junta no solo exigió su renuncia inmediata como CEO, sino que también inició una investigación interna completa sobre sus manejos financieros. La caída del señor Jonathan Vance fue tan pública como humillante, y tan abrupta como la forma en que había despreciado a Isa. Su partida de Teknova Solutions, escoltado discretamente por seguridad, fue el final ignominioso de una carrera que había sido construida sobre una base de ego y engaño. Perdió su estatus, su reputación y, muy probablemente, su libertad, un castigo que encajaba perfectamente con la crueldad con la que había tratado a Isa. Mientras tanto, Isa, la joven interna que había sido llamada invisible, se despertó con una sensación de paz que nunca antes había conocido. El peso de la humillación había desaparecido, reemplazado por la ligereza del reconocimiento. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de felicitación de sus colegas, e incluso de algunos miembros de la Junta que la habían subestimado. Esa misma tarde, Isa fue convocada a la oficina del doctor Amelia Harrison. La sala era grande, con vistas panorámicas a la ciudad, un contraste con el pequeño cubículo donde Isa había pasado sus días invisibles. Harrison, con una sonrisa sincera en su rostro, le tendió la mano. «Señorita Morales, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por Teknova», dijo Harrison, su voz cálida y llena de respeto. Su inteligencia, su perspicacia, su valentía han salvado esta empresa de una ruina segura. Isa, sorprendida, apenas pudo balbucear un agradecimiento. «Hemos revisado su propuesta de fusión», continuó Harrison, «y es, sin lugar a dudas, la estrategia más sólida que hemos visto. Por lo tanto, la Junta Directiva ha tomado una decisión. Nos gustaría ofrecerle el puesto de directora de Estrategia de Fusiones y Adquisiciones». El corazón de Isa dio un vuelco. No solo era un puesto de liderazgo, era una oportunidad para aplicar todo su conocimiento, para liderar la fusión que ella misma había salvado. No solo representaba una seguridad financiera considerable, que le permitiría vivir cómodamente y apoyar a su familia, sino que también le ofrecía el apoyo total de la Junta para implementar sus ideas innovadoras. Esta oportunidad era un trampolín para su crecimiento profesional, para su impacto en la empresa y, en última instancia, para su propio desarrollo personal. Era el reconocimiento de su valía, la vindicación de su talento. Isa aceptó con lágrimas en los ojos. Su voz, apenas un susurro, la invisible, se había convertido en una líder, en la persona que dirigiría el futuro de Teknova. Los días siguientes fueron un torbellino. Isa se sumergió en su nuevo rol con la misma dedicación que había puesto en sus análisis nocturnos. Su oficina, antes un cubículo, ahora era un espacio amplio y luminoso, con grandes pantallas y equipos de última generación. Pero Isa nunca olvidó sus raíces, mantuvo su sencillez, su humildad y su enfoque en los datos y la lógica. La señorita Sofía Márquez, la exasistente de Vance, se acercó a Isa un día con una expresión de arrepentimiento. «Isa, quiero disculparme por no haberte apoyado antes, por haber subestimado tu talento. Tuve miedo». Isa le sonrió. «Lo entiendo, Sofía. Era una situación difícil, pero ahora
Tienes la oportunidad de elegir. Sofía asintió, sus ojos llenos de gratitud. He aprendido mucho de ti. Si alguna vez necesitas ayuda... Isa la interrumpió con una sonrisa. De hecho, Sofía, voy a necesitar una nueva asistente, alguien en quien pueda confiar, alguien que sea eficiente y leal. ¿Te interesa? Sofía asintió vigorosamente, una lágrima de alivio rodando por su mejilla. Fue un acto de perdón de Isa, una oportunidad para Sofía de redimirse y de aprender de la verdadera inteligencia y liderazgo. Sofía, de hecho, se convertiría en una de sus más leales y eficientes colaboradoras. Días después, Isa y el señor Alistair Finch se encontraron en la nueva oficina de Isa. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando el espacio. Finch, con su sonrisa enigmática, la felicitó por su ascenso. «Felicidades, directora Morales», dijo Finch, su voz con un matiz de admiración. «Sabía que tenías potencial. Lo vi desde el principio, en el ascensor. Esos algoritmos eran impresionantes». Isa lo miró, una sonrisa en sus labios. ¿Por qué no me apoyó más abiertamente entonces? Señor Finch, ¿por qué me dejó luchar sola? Finch se encogió de hombros. Su sonrisa se amplió. A veces, la gente necesita mostrarse a sí misma. Isa, necesita ganarse su lugar. Yo vi la chispa, pero necesitabas encender el fuego por tu cuenta. Además, añadió, su voz bajando a un susurro, necesitaba que Vance se expusiera. Su ego era su mayor debilidad, y tú fuiste el catalizador perfecto. Isa asintió. Comprendía la fría lógica de Finch. Era un estratega, un jugador, pero también era un mentor. A su manera, hablaron sobre los desafíos de su nueva posición, las complejidades del poder corporativo, las trampas de la ambición. Finch, con su vasta experiencia, le ofreció una mentoría genuina, consejos sobre cómo navegar por el mundo empresarial, cómo construir alianzas, cómo protegerse de las intrigas. Isa sonrió, su mirada perdida en el horizonte. A veces, la invisibilidad es una oportunidad, ¿sabe, señor Finch? Una oportunidad para observar, para aprender, para entender las cosas desde otra perspectiva, sin las presiones de ser el centro de atención. La verdadera fuerza no siempre reside en ser el más ruidoso, sino en la confianza en uno mismo, en la capacidad de ver lo que otros no ven. Finch asintió, su sonrisa de orgullo. Muy bien dicho, directora Morales, muy bien dicho. La conversación había sido una mirada retrospectiva a la jornada que había llevado a Isa a su posición actual, una reflexión sobre el poder, la persistencia y la ironía de su destino. Isa, la chica que nadie había visto, se había convertido en la visión de Tecnova, y en su ascenso había encontrado no solo una nueva calma, sino un propósito que iba más allá de su propia ambición. La resolución era clara. La humildad había prevalecido sobre la arrogancia, y el talento, por fin, había encontrado su lugar en el sol. La imponente torre de Tecnova Solutions brillaba bajo el sol de la mañana, un faro de innovación en el horizonte de la ciudad. En la cúspide de su éxito, el nombre de Isabela Morales resonaba en cada uno de sus pisos, no como un eco, sino como una vibración constante. Se había convertido en una figura respetada no solo dentro de la empresa, sino en toda la industria tecnológica global. Su oficina, una vez, un cubículo insignificante, era ahora un espacio amplio y moderno, con vistas panorámicas de la metrópolis, un testimonio silencioso de su extraordinario ascenso. Isa, con su mente aguda y su enfoque inquebrantable, había liderado con éxito varias fusiones y adquisiciones clave, transformando a Tecnova Solutions y elevándola a nuevas alturas en el mercado. Sus estrategias innovadoras, nacidas de su capacidad única para ver patrones y oportunidades donde otros solo veían caos, se habían convertido en estudios de caso en escuelas de negocios de todo el mundo. La empresa, bajo su dirección, había experimentado un crecimiento sin precedentes, consolidando su posición como líder en el sector. Se la veía en una conferencia internacional, en un escenario iluminado, dando una charla inspiradora sobre la innovación y el liderazgo en la era digital. Ya no era la joven interna tímida y retraída. Era una líder carismática y segura de sí misma.
Su voz resonaba con autoridad y convicción. Sus gestos eran firmes y decididos. Hablaba con pasión sobre la importancia de la diversidad de pensamiento y la necesidad de buscar el talento en los lugares más inesperados. Pero a pesar de su éxito y su fama, Isa nunca olvidó sus raíces humildes. Mantenía una sencillez, una autenticidad que la diferenciaba de muchos en su posición. Su oficina en Tecnova se había transformado en un espacio colaborativo, vibrante con la energía de jóvenes mentes brillantes. Isa había lanzado un programa de impulso para jóvenes visionarios, una iniciativa de mentoría para talentos de entornos desfavorecidos. Cada semana dedicaba horas a asesorar a estos jóvenes, compartiendo su experiencia, sus conocimientos y, lo que era más importante, su fe en su potencial. Se aseguraba de que nadie más se sintiera invisible, de que cada voz tuviera la oportunidad de ser escuchada, cada idea, la oportunidad de florecer. Dedicaba tiempo y recursos no solo a la educación, sino también a la creación de oportunidades reales, pasantías pagadas, acceso a redes profesionales, todo lo que ella misma había anhelado en sus inicios. Quería que el camino para ellos fuera más fácil, más claro. El señor Alistair Finch, ahora un aliado de confianza y miembro de la Junta, se había convertido en un mentor invaluable para Isa. A menudo se reunían para discutir estrategias, no solo de negocios, sino también de vida. Finch, con su sabiduría y su experiencia en el complejo mundo corporativo, le proporcionaba una perspectiva única, ayudándola a navegar por las intrincadas redes de poder. Un día, mientras Isa se preparaba para una reunión importante, se encontró en el mismo vestíbulo de la empresa donde una vez había sido invisible. No estaba sola. A su lado, un grupo de jóvenes internos, con sus mochilas al hombro y sus ojos llenos de asombro. La miraban con admiración. Eran parte de su programa de impulso. Jóvenes talentos que ella estaba guiando. Mientras esperaban el ascensor, Isa les sonrió. Miren a su alrededor, les dijo, con una voz suave pero llena de significado. Este edificio es más que acero y cristal. Está lleno de historias, de secretos, de detalles que la mayoría de la gente nunca nota. Luego, con un gesto sutil, Isa les indicó un pequeño detalle arquitectónico en el vestíbulo que nadie notaba, una pequeña incrustación de un patrón geométrico en una de las baldosas de mármol, casi imperceptible a simple vista. Era un diseño que parecía una firma oculta, un secreto que solo ella había descubierto en sus días de invisibilidad, cuando nadie la veía y tenía tiempo para observar. Este patrón, explicó Isa, es una clave, un pequeño detalle que, si sabes buscar, te dice mucho sobre la estructura subyacente del diseño. Así es como deben ver el mundo de los negocios. No solo miren lo obvio, miren lo que está oculto a simple vista, los detalles, las conexiones, los patrones. Ahí es donde reside el verdadero poder. Los jóvenes internos la miraron con asombro, sus mentes absorbiendo cada palabra. Era una lección sobre la perspicacia, sobre la importancia de la observación, sobre la capacidad de ver lo que otros no ven. La escena final era una imagen simbólica final que encapsulaba el tema central de la historia. Isa entró en el ascensor, ya no la figura solitaria y desapercibida de antes, sino una líder rodeada de futuras promesas. Los jóvenes la siguieron, sus rostros iluminados por la inspiración. La invisible se había convertido en la visión, la guía, la mentora que abría caminos para otros. Su historia, la de la interna subestimada que había salvado una corporación, resonaba como un himno a la perseverancia, al talento no reconocido y a la belleza de ver más allá de la superficie. La vida de Isa era un testimonio de que el valor no siempre se encuentra en el centro de atención, sino a veces en las sombras, en la persistencia silenciosa y en la inteligencia que espera su momento para brillar. Su ascenso no fue solo un triunfo personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, se sintieron invisibles. Si esta historia ha conmovido tu corazón, si te ha recordado que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la más profunda oscuridad, por favor, deja un comentario. Queremos escuchar
lo que esta narrativa ha significado para ti. ¿Qué personaje te inspiró más? ¿Qué momento te dejó sin aliento? Comparte tus reflexiones. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, con quienes buscan una chispa de esperanza en sus propias vidas. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias, donde exploraremos los límites de lo extraordinario. Tu apoyo nos ayuda a seguir tejiendo estas narrativas que celebran el espíritu humano y la magia que reside en lo inesperado.